gusta mucho participar a invitación del profesor López Gutiérrez en este 10º Congreso Internacional de Escuelas Normalistas, organizado conjuntamente por el Club UNESCO COMSE de México y con la Escuela Normal de Tlalnepantla. Y decirles que considero que es fundamental todo lo que se refiere a la base de la educación, que es la formación de los maestros. Los maestros son los grandes alfareros del mundo del mañana. Dependerá en la medida en que seamos capaces de enfocar la educación debidamente, educación en todos sus grados, hasta el grado superior, educación superior, es como se llama a la educación que se imparte en las universidades. Decía Saramago que la función de las universidades no es enseñar, sino sobre todo educar, y educar a nivel superior. Educación. Educación y no capacitación. Hay muchos informes que vienen de organizaciones de índole económica que confunden educación con capacitación y nos dicen hay que aprender más inglés, hay que aprender más matemáticas, hay que aprender más química. Todo eso es capacitación. Educación, lo dice lúcidamente el artículo 1 de la Constitución de la UNESCO, es contribuir a la formación de seres humanos libres y responsables. Fíjense qué maravilla. Ser libre, tener las alas sin adherencias para el vuelo alto y ser responsables. Tener en cuenta siempre al otro. Fíjense que en castellano el plural de yo es nosotros. Nosotros. Es que es lo que tenemos que tener presentes permanentemente. La libertad solo tiene el límite del otro, de la libertad del otro. Y esto es muy importante, que lo recordemos cuando con tanta insistencia se confunde conocimiento con información. No hay que confundir ni educación con capacitación, ni conocimiento con información. Hoy tenemos una gran información que es muy buena a nuestra disposición. Tenemos que verificarla. Tenemos que saber en qué medida es una información que nos permite el conocimiento de la realidad. Como científico, sé muy bien que solo el conocimiento de la realidad puede hacer que seamos capaces de transformar esta realidad profundamente. Si solo conocemos epidérmicamente, si tenemos informaciones ambiguas, podemos hacer transformaciones epidérmicas, superficiales, pero nunca podemos hacer transformaciones profundas. Es necesario, pues, que sepamos distinguir conocimiento de información y, sobre todo, información de noticia. Hay muchos llamados informativos que en realidad lo único que nos transmiten son noticias. Y la noticia, como usted sabe, la noticia es aquello que sucede de forma insólita, de forma no habitual, que sucede de manera extraordinaria y que esto no puede ser lo que en la mente de los seres humanos vaya fraguando un concepto de realidad que no es verdad, que es completamente desviada. No se puede decir que una cosa que sucede, vuelvo a repetir, extraordinariamente en la India o en Argentina o en Sudáfrica, sea inmediatamente asimilada como algo que, sin conocer la proporcionalidad, sin conocer el impacto que realmente tiene, puede hacer que nosotros en nuestro comportamiento cotidiano, que es finalmente la mejor definición de cultura, la cultura es qué es lo que nosotros hacemos todos los días, cada amanecer,
cuando hacemos nuestra hoja de ruta, cuando tenemos que hacer nuestra hoja de ruta. Es cuando tenemos que tener en cuenta estos conocimientos, esta distinción entre informaciones y noticias para que veamos qué es lo que nosotros decidimos libremente, responsablemente realizar. Cuando en el año 1992 tenía el honor de ser director general de la UNESCO, encargué al presidente Jacques Delors de la Unión Europea que presidiera un gran grupo de maestros, de profesores, de pedagogos, de sociólogos, de filósofos, de artistas, para que nos indicara cuáles eran las grandes líneas de la educación en el siglo XXI. Ya saben ustedes que en su informe decían, hay 4 grandes pilares de la educación. El primero, aprender a ser libres y responsables. El segundo, aprender a conocer, no a estar informados, sino a conocer la información ya incorporada a nuestro haber de saberes y en parte de sabiduría. Después, aprender a hacer. Una vez ya somos, ya conocemos, tenemos que hacer. El cuarto pilar era aprender a vivir juntos. Qué importante aprender a vivir juntos. La convivencia, convivir. Y para convivir hay que compartir, hay que partir con los demás, con esta solidaridad, que es absolutamente indispensable. No solo una solidaridad material, que también, sino sobre todo, como dice la Constitución de la UNESCO, solidaridad intelectual y moral. Solidaridad intelectual y moral. Y voy a seguir muy brevemente con otra yo creo, de las grandes directrices que emanan de la Constitución de la UNESCO en su preámbulo. Dice, la humanidad será guiada por los principios democráticos. Principios democráticos. La democracia no es hacer referéndums o votaciones o elecciones sin estar bien preparados, sin saber bien de qué se está hablando y de qué se está tratando. La democracia, dice la UNESCO, consiste en la justicia, la libertad, la solidaridad intelectual y moral y, sobre todo, la igualdad. Todos los seres humanos iguales en igualdad, iguales en dignidad. Todos los seres humanos somos iguales en dignidad, sean hombre o mujer, sea cual sea su sensibilidad sexual, sea cual sea su ideología, sea cual sea su creencia, sea cual sea su color de piel, sea cual sea su etnia, todos iguales en dignidad. Esto es la educación, esto es lo que nos interesa, sobre todo en un momento histórico, y me ha gustado mucho ver en el programa de esta reunión de normalistas. Me ha gustado mucho ver este apremio, porque saben que estamos en el antropoceno, estamos por primera vez en un cambio de era, porque por primera vez en la historia se reconoce que la actividad humana influye sobre las características ambientales, tierra, mar y aire. Tierra, mar y aire influidos ya por la actividad humana, por estas actividades humanas, esta producción de gases que son tóxicos y que poco a poco van influyendo sobre la meteorología. Tenemos, por tanto, que, sobre todo hoy, prepararnos para poner decididamente cada uno de nosotros. Aquí no se basta en esperar grandes decisiones de gobiernos, sobre todo gobiernos neoliberales que están únicamente dictados por procesos económicos a escala global, por intereses mercantiles. ¡Qué disparate el haber nombrado en un momento determinado un G6, después un G7, después un G8, después un G20! ¿Pero qué es eso? Si somos 196 países, si cuando el presidente Roosevelt tuvo la gran capacidad de hacer aquel diseño de una institución, Naciones Unidas, todas las Naciones Unidas,
y aconsejadas en cuestiones básicas. La primera, la alimentación, la FAO, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la educación, la ciencia y la cultura, la infancia, UNICEF, el desarrollo integral, endógeno, sostenible, desarrollo humano, el gran programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Todo esto era lo que se trataba después de ponderar en un Consejo de Seguridad diciendo no, esto no se puede hacer, esto no, esta invasión, como el disparate de la invasión de Irak, todo eso estaba, por tanto, dejado a manos de todos los gobiernos con desde luego, una ponderación, por dada la importancia relativa de los distintos países. Y de momento nos damos cuenta de que dicen, no, ahora aquí 6 países, que en realidad es uno, y es sobre todo el Partido Republicano de los Estados Unidos el que debe darnos directrices sobre lo que vamos a hacer el resto de la humanidad. ¿Pero eso qué es? Por tanto, en estos momentos tenemos que decir el rigor científico. En estos momentos tenemos que decir, ojo, que tenemos todos que poner en práctica, todos, con nuestro comportamiento cotidiano, los acuerdos de París sobre cambio climático y la Agenda 2030 sobre objetivos de desarrollo sostenible. Y tenemos que ser todos. Ahora sí, ahora ha llegado a nosotros los pueblos. Hace unos años, tan solo hace 20 y tantos años, no podíamos expresarnos. Éramos obedientes, éramos sumisos, éramos silenciosos. Claro, ¿qué podíamos hacer? Si el 90% de la humanidad nacía, vivía y moría en 40 kilómetros cuadrados. Si en realidad todo se refería a un 10% de una humanidad que estaba sometida al poder absoluto, indefectiblemente masculino, la mujer no pintaba nada. Y ahora de momento, desde hace 20 y tantos años, ya podemos ser libres y responsables. Ya podemos expresarnos, ya tenemos voz, gracias a la tecnología digital. La tecnología digital tiene muchos aspectos que tenemos que vigilar y ponderar, pero sobre todo nos permite expresarnos y nos permite saber qué acontece. Pues ahora ya tenemos que utilizar nuestra palabra, ahora ya no podemos ser silenciosos, ahora ya no podemos ser cómplices de lo que está pasando. Tenemos, por tanto, que procurar, sobre todo, que todos los niños tengan un futuro digno, y este futuro lo tenemos que inventar, este futuro no está ya escrito. Del pasado tenemos que aprender muchas lecciones, pero ahora tenemos que hacer un nuevo diseño del mañana, con una pedagogía basada, como decía don Miguel de Unamuno, en el amor, en el ejemplo. No hay mejor pedagogía que el ejemplo. Dicen que más vale un ejemplo que 100 sermones. Pues bien, con esta pedagogía del amor, como decía el incomparable Miguel Hernández en su verso, transitaremos con el amor a cuestas. Y con el amor a cuestas lograremos que los jóvenes de hoy y los que vengan a continuación, las generaciones venideras, puedan disfrutar de un legado y no suceda, me gusta repetirlo porque a mí me impresionó mucho, no suceda aquello que yo leí de Albert Camus al final de los años 40. Dice, los desprecio porque podían y no se atrevieron. Vamos a atrevernos. Gracias por haberse reunido en este 10º Congreso normalistas de México, de otros países, para procurar disponer de unos maestros cuya pedagogía se base en el ejemplo y en el amor.